madrastra en Iquique. La víctima estuvo 1 año y medio aproximadamente sometido a maltratos, durmiendo en el patio y a quien le daban además sobras de comida. Vamos con Josefina Ecolt, que nos tiene más detalles de este terrible caso. ¿Qué tal? Hola Pato, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que ayer el relato que escuchamos por parte de la fiscal Camila Albarracín es bastante irreproducible por lo brutal de lo que cuenta este niño, una vez que es puesto, digamos, a resguardo de Carabineros y también puede hacer esta declaración ante la fiscalía. Y porque no solamente implicaba que dormía a la intemperie y que comía restos de comida, sino que porque fue sometido a todo tipo de maltrato físico, vejámenes y también maltrato psicológico por parte de su madrastra, tanto así que el crimen por el que fue formalizada la madrastra es por homicidio frustrado en carácter de reiterado y también por maltrato habitual. Esto comienza a ocurrir a fines del año 2023, cuando esta mujer denuncia a su pareja, el padre del menor, por maltrato. En ese momento él es forzado a abandonar el hogar familiar y se traslada hasta Constitución. En ese momento el niño queda al cuidado de su madrastra y durante, él dice, los 3 primeros días todo estuvo bien, pero a partir de ahí empezaron los horrores. Y esos horrores implican huellas físicas en su cuerpo, el maltrato era evidente y también el estado de desnutrición en el que estaba el pequeño. También había sido desescolarizado por parte de esta mujer y ahí es donde saltan hoy todas las alertas y la Defensoría de la Niñez ya ha dicho que ha tomado parte en este caso y que va a pedir los antecedentes para entender cómo es posible que este niño no fuese detectado este maltrato antes. Había sido desescolarizado y además habían vecinos que vivían muy cerca que nunca hicieron la respectiva denuncia. Vamos a escuchar parte del relato de la fiscal de Iquique, Camila Albarracín. Yo pasaba frío, a veces me tiraba sin polerón, sin nada, no me dejaba entrar al baño, no me podía bañar, a veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve 6 días sin comer y 3 días sin tomar agua. Luego empezó a pegarme. Al principio eran con chancletas, pero después fue hasta con palos. Me decía que soy tonto, que soy un inútil, que me odiaba, que nadie me quería, que no tenía mamá. Lo desescolarizó desde agosto del año 2024 a la fecha y por lo tanto lo mantuvo incluso ajeno a cualquier contacto con otros niños y adolescentes o incluso con su padre, quien se mantiene en Constitución y quien evidentemente tuvo que hacer abandono del hogar común y mantiene la prohibición de acercarse a la víctima producto de una denuncia que formula la imputada en el año 2023, en noviembre del 2023, al Tribunal de Familia, tanto por la violencia intrafamiliar de la cual ella habría sido víctima como supuestamente una violencia que habría ejercido el padre respecto al niño. Bueno, es una vulneración de derechos del niño terrible, completamente inhumano, algo que uno no logra entender. No es el primer caso tampoco, el que hemos conocido en pocos días, Josefina. Hace algunos días nada más estaba más el caso de una niña de solo 8 años en circunstancias similares en Rengo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este pequeño? Particularmente acá hay una testigo que es clave, quien vive o vivía en este mismo inmueble, pero quien cayó por largo tiempo lo que estaba ocurriendo, no sabemos si por temor, y es una vecina quien termina acá denunciando estos hechos que posteriormente son indagados y una vez así se termina ya concretando la detención de esta madrastra. Y por otro lado también, bajo el cuidado de quién queda ahora este pequeño. Bueno, mira, sobre lo primero, Pato, en el relato de la Fiscalía, precisamente también hay una referencia a lo que tú decías. Según la fiscal, Carabineros había ido, y eso también debería ser parte de la investigación, había ido a este domicilio y el menor estaba bajo amenaza, por lo tanto no dijo nada. Luego, esta inquilina que llega a vivir hace algunos meses a la casa en la que vivían esta madrastra con el menor, también estaba bajo amenaza. La madrastra le decía, la imputada en este caso,
que la iba a echar a ella y a su hija si es que ella denunciaba algo. Entonces ella lo que hace es alertar a los vecinos de lo que estaba pasando, y es una vecina, como tú bien decías, en la que llama a Carabineros el pasado 8 de abril. Se produce la detención de esta mujer de 51 años entonces el miércoles pasado. Y ahí, cuando llega Carabineros en esa oportunidad, es decir, el miércoles pasado, es que ella empieza a relatar ante Carabineros que no estaba todo bien, que era lo que estaba ocurriendo y que este niño estaba siendo víctima de todo este maltrato. Y aquí uno también se pregunta, porque ayer escuchábamos también la versión de los vecinos que dicen que no habían escuchado nada y que es una vez que son alertados por el llanto de un niño, es que empiezan a tomar distintos tipos de registro y hacen en definitiva este llamado. Pero ¿cómo es posible que durante un año nadie se haya dado cuenta de lo que estaba pasando? Ni la escuela en la que estaba el menor haya dado parte de que él había dejado de asistir a clases en forma regular, o los vecinos que empiezan a escuchar estos gritos no hayan llamado de inmediato también, y por supuesto el Tribunal de Familia, que había dejado en manos de esta madrastra el cuidado del menor, como nunca fue a chequear que ese cuidado personal, después de que ya había sido supuestamente vulnerado antes en sus derechos, este niño no estaba, digamos, siendo bien cuidado. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron las vecinos. La verdad, como vecina, nunca escuché gritos, nunca escuché, no sé, que el niño pidiera ayuda, alguna situación así, sino que ya como del año pasado, en octubre, que empezó una vecina a escuchar llanto del pequeñito en el patio. Entonces ahí nos comentó, vimos cámara, llamamos a Carabineros. Pero no tenía idea, me enteré, como te digo, por el grupo del WhatsApp y como mamá es fuerte. Sobre lo segundo que tú me preguntabas, Pato, antes de escuchar estas declaraciones, ¿en manos de quién queda en definitiva el cuidado personal de este menor? Lo que había trascendido era que había quedado el cuidado de esta inquilina que compartía la vivienda y quien en definitiva entrega los antecedentes a Carabineros. Hoy también ha trascendido por parte de la Defensoría de la Niñez que estaría al cuidado de una familia cercana. Pero nuevamente este pequeño, que ya ha sido vulnerado durante más de un año, está al cuidado de personas que no tienen un vínculo familiar con eso. Entonces ahí también, eso por supuesto que las responsabilidades y en definitiva cómo se va a reparar a este menor es por supuesto parte de lo que vamos a estar muy atentos. Y como tú bien decías, esto queda al descubierto muy pocos días después de que se conociera también un caso horrible en Rengo, en que una menor había sido tratada primero y luego esclavizada por parte de una familia en un campamento. Y al respecto, las autoridades han sido muy enfáticas en decir que aquí somos los adultos quienes tenemos que estar al tanto de situaciones como esta, porque muchas veces los niños no son conscientes, no tienen la maduración suficiente para ser conscientes de que están siendo víctimas de este tipo de malos tratos y de delitos, en definitiva, que atentan contra su desarrollo. Muchas veces también están bajo amenaza, por supuesto. Vamos a escuchar parte de lo que declaraba, ¿no?, la psicóloga experta, criminóloga de la PDI, al respecto del caso de esta niña de tan solo 8 años, que queda al descubierto también la semana pasada en Rengo. Principalmente porque en Chile la experiencia que tiene al menos el instituto es de haber trabajado en evaluaciones asociadas a trata de crimen organizado, ¿ya? Este caso en particular pareciera ser que reúne las condiciones para insertarse dentro de la trata individual, es decir, otro tipo de fines, otro tipo de modus operandi también. La mayoría de las víctimas no se percibe como tal, porque probablemente no dispone de la capacidad cognitiva, ¿cierto?, ni madurativa para poder comprender dentro de qué contexto delictual está inserta. Hay una distinción entre explotación y esclavitud, aunque ambos igual son explotación. La esclavitud tiene que ver con extensas horas de jornada, con trabajo incesante, con una coacción que ejerce una persona sobre otra. Al menos 9 millones de niños en el mundo son sometidos a esclavitud. Hay un efecto inmediato en su desarrollo físico, su desarrollo espiritual, su desarrollo psicológico y su desarrollo moral. Claro, una cifra sin duda preocupante, ¿no? Más de 9 millones de niños son sometidos a esclavitud y malos tratos alrededor del mundo. Y lo que decía también la PDI ahí es súper relevante. El caso de esta menor de 8 años también sienta un precedente en cómo vamos a empezar a mirar estos casos, porque la policía está acostumbrada a tratar con casos de trata masiva y con fines de explotación de, en general, adultos. No la trata de personas de uno a uno, en que familiares venden a menores o esclavizan a menores
menores y son sometidos a este tipo de vejámenes de los que muchas veces ellos mismos no son conscientes, Pato. Claro, y acá es interesante además la figura legal que ha perseguido el Ministerio Público en contra de esta mujer que tiene relación con un homicidio frustrado reiterado. Vamos a ver ahí cómo avanza también esa investigación posterior.